Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Habiendo cumplido los primeros 70 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y enfilados hacia los primeros 100, es que en el programa de hoy nos preguntamos sobre el primer tratado internacional que ha sido firmado por el nuevo gobierno, el Plan de Desarrollo Integral hacia Centroamérica. En ese contexto nos preguntamos sobre la mirada de Andrés Manuel López Obrador hacia el sur de México, la conflictiva y la problemática que padecen los países del Triángulo del Norte, así como los giros de la política migratoria bajo el nuevo gobierno. Acompáñenos. En su primer día como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó en conjunto con los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como por el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Asensio, un plan de desarrollo integral que busca impulsar el progreso y las oportunidades de la región, a fin de prevenir el fenómeno migratorio y atacar sus causas estructurales de manera simultánea. Este acuerdo surgió con base al vínculo y similitudes entre el sur de México y los tres países centroamericanos firmantes, acentuado por la necesidad de atender el fenómeno migratorio como una problemática compleja que exige la gobernanza adecuada para facilitar una migración regular, segura y ordenada. Asimismo, desde una perspectiva regional integral, contempla la atención prioritaria a todo el ciclo migratorio, guiado por el principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada, y con pleno respeto y protección de los derechos humanos. Como parte de las acciones concertadas, se plantea la creación de un fondo para la implementación de programas que generen empleos y combatan a la pobreza. Para ello, las cancillerías tienen la encomienda de trabajar con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con el propósito de coordinar la identificación y unificación de las áreas de oportunidad existentes, así como el diseño del Plan de Desarrollo Integral, en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Con esta iniciativa, nuestro país procura comprometerse con Guatemala, Honduras y El Salvador para fortalecer el desarrollo social y enfrentar de manera integral las causas del fenómeno migratorio. Al respecto, el gobierno de los Estados Unidos recibió con beneplácito el nuevo Plan de Desarrollo Integral, declarando su compromiso a otorgar un total de $5.8 billones para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte por medio de fuentes públicas y privadas. El arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México ha girado las prioridades en materia de política exterior. Ya ha firmado el TEMEC o el USMCA, pero todavía pendiente de su ratificación, es que el nuevo presidente de México adquiere mayores márgenes de maniobra para voltear su mirada hacia el sur. Bajo Donald Trump y la lógica de haberlo insertado en el juego de las conveniencias del nuevo Tratado de Libre Comercio, es que López Obrador conceptualiza la política exterior de México como una plataforma para ampliar sus objetivos en materia de política interna, es decir, la política exterior que también ayude a paliar la enorme desigualdad regional y el vergonzoso rezago entre el norte y centro del país con el sureste mexicano. De ahí la importancia de promover proyectos relacionados con la infraestructura, la conectividad y también la necesidad de relocalizar dependencias federales y haber firmado el primer tratado internacional con Centroamérica. Existe un binomio indisoluble entre la política externa y la política interna, de México y también de todos los países, pero aquí el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha centrado su prioridad en el sureste mexicano y en los países del Triángulo del Norte, es decir, la problemática de los países del Triángulo del Norte que hacen amalgama con el sureste mexicano. Es que la política gubernamental tiene el componente interno y tiene el componente externo, no están separados. Creo que lo que hemos notado, incluso desde antes de la llegada a la presidencia desde el punto de vista formal, es el hecho de que se está revisando la política exterior de México hacia América Latina. En un sentido, observamos que se están retomando la operatividad de ciertos principios y se está haciendo énfasis en elementos que muchos consideran se habían abandonado,
pero por otro lado ya se empiezan a dar visos de política concreta diferente que van a implicar incluso un manejo diferente de recursos a la región. No es el único país que está revisando su política hacia Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, pero además cada gobierno que llega suele hacerlo. Entonces creo que sí estamos identificando rasgos diferentes, pero no necesariamente tan diferentes si uno analiza la histórica relación de México con América Latina y especialmente con el Caribe y América Central. Debemos entender que Centroamérica tiene su propia dinámica. Cada uno de los países que están en esta región tienen compromisos, tienen relaciones entre ellos y con el exterior, y esto nos lleva a un primer nivel de examen. Un segundo tendría que ver ya el incluir a México y la relación bilateral que nuestro país tiene con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras o El Salvador, por ejemplo, por referir a algunos de estos países de la región. Esta segunda revisión significaría también entender que hay otros intereses con los cuales México tiene, por supuesto, una relación, que son directamente con nuestro vecino del norte, con los Estados Unidos. Un tercer nivel, precisamente, es el que se da de Estados Unidos con estos actores, y que hay una relación muy específica con el gobierno de El Salvador, con Guatemala, y que hemos visto, por ejemplo, en el marco de las acciones vinculadas a las solicitudes de asilo, en donde este gobierno, el estadounidense, pues tiene particularidades con cada uno de esos países y, por supuesto, con México. Desde la administración pasada se venía trabajando con una estrategia que así se le denominó Triángulo Norte, de tratar de prevenir una serie de problemas que tienen que ver con el crimen organizado, sobre todo desde estos grupos delincuenciales de la Mara Salvatrucha que estaban operando en El Salvador. Se hizo toda una estrategia que, bueno, a final de cuentas estaba coordinada con Estados Unidos, implementada con el gobierno de México de ese momento, hacia determinados países, sobre todo como Honduras y El Salvador. Guatemala también participa de una manera activa de tratar de prevenir este tipo de influjos que venían a través del crimen organizado, utilizando precisamente a estos migrantes que estaban buscando una mejor condición de vida y sobre todo por las condiciones pues, no muy gratas que estaban viviendo en sus respectivos países. Lo que vimos en octubre del año pasado fue una muestra de esa situación que cada vez era más evidente, de la descomposición de los gobiernos de estas naciones que ya he mencionado y que de alguna manera estaba empezando a tener un impacto, tanto que actualmente seguimos viendo esas, ya no oleadas, pero sí una buena cantidad de personas, mujeres, hombres, niños, ancianos, que cruzan la frontera en el Suchiate, llegan al territorio mexicano a través de Chiapas, cruzan, llegan a la Ciudad de México y de ahí en busca del sueño de llegar a los Estados Unidos, pero en algunos de los casos sí quedarse en el territorio mexicano, sobre todo en zonas fabriles, zonas que tengan cierto dinamismo económico. No como sería Chiapas, no como sería Tabasco o incluso Puebla, más bien sería la Ciudad de México hacia los estados del centro y norte de nuestra república. Décadas atrás, México invocó una serie de planes para mejorar las condiciones de vida en el sur-sureste del país. La diversidad de programas que bajo la estela de las buenas intenciones no se concretaron, quedaron en el tintero o enfrentaron las dificultades relacionadas con la falta de voluntad política o presupuesto económico. El Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamérica e incluso las zonas económicas especiales en los estados del sureste mexicano no lograron sacarnos del atraso, marginación, pobreza y disparidad que brota y se toca con una serie de conflictivas que también incluyen el éxodo de personas que buscan cumplir el sueño americano. El sur de México no se puede despegar de la problemática centroamericana y de la condicionalidad que impone el Triángulo del Norte. Guatemala, El Salvador y Honduras, el trío de países que se ha incrustado en la coyuntura internacional reciente debido a las caravanas migrantes que han llamado la atención de los medios de comunicación internacionales. En el caso del Plan Puebla-Panamá, pues se vinculaba mucho a la acción que enfrentaba en ese momento el gobierno de Vicente Fox y que se encaminó también a entender una dinámica económica en la cual pues el libre comercio, el tránsito de las mercancías en el continente pues pasaba por otras, llamemos propuestas, principalmente las que venían del Cono Sur, lideradas en ese momento por Venezuela y por Bolivia. Esto significó que eventualmente ese proyecto económico
económico de desarrollo, pues también tuviera sus límites al final de la administración. Y creo que otra de las condiciones por las que falta también es por las condiciones asimétricas y de reciprocidad con los actores. Es decir, aquí encontramos que por parte de México había ese interés, pero no necesariamente había esa misma condición en Guatemala o Honduras, que tenían sus problemas vinculados a órdenes de seguridad, las pandillas en El Salvador, y que en esto se traduce también que hay una agenda con diferentes temas. Es decir, nos encontramos con un país, México, que quiere impulsar una agenda económica de desarrollo y países que quieren impulsar temas vinculados a la migración y a la seguridad. Eso ya en un marco más amplio, con lo que sucedía en ese contexto, particularmente en la guerra contra el terrorismo, nos va a llevar a identificar que pasamos de una propuesta de desarrollo a una de securitización de la agenda. El plan de Puebla-Panamá era un proyecto muy concreto, evolucionó a proyecto de integración mesoamericano. El proyecto no ha desaparecido, de hecho tiene su sede en El Salvador y ahora y sigue existiendo, pero efectivamente ese proyecto no estaba vinculado a la estrategia de seguridad, no era su tema principal, precisamente estaba dedicado y sigue dedicado a lo que son los recursos de infraestructura, al diálogo social y al diálogo económico y al diálogo multisectorial. La razón de la migración no es la falla del Puebla-Panamá, lo que pasaba, o del proyecto mesoamericano. Lo que ha sucedido es que la migración se ha concentrado la crisis migratoria se ha generado precisamente porque no hubo suficientes recursos, no solo de este proyecto, sino recursos nacionales. Tiene que ver con otras debilidades y tendencias globales que tienen que ver con crisis del mercado del café, el papel de la economía de cada uno de sus países. No hubo puntos de contacto en el sentido, ¿qué es lo que es prioritario para las comunidades? En este caso, pensemos en estados como Oaxaca, estados como Chiapas, como estados como Tabasco, que tienen una concatenación con los propios problemas que estaban presentándose en Guatemala o en Honduras o en El Salvador o la propia Nicaragua. No tanto Costa Rica. Costa Rica tiene otra característica en términos de su desarrollo nacional, incluso Panamá. Pero sí los anteriores estados que había comentado. Entonces, no había esa comunicación muy efectiva y además la propia necesidad y emergencia de los estados. Una de las características que se trató de implementar fue llevar a cabo, por ejemplo, estos corredores eólicos, tratar de impulsar con ello procesos de industrialización, los propios mismos del corredor transísmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, tratar de impulsar el desarrollo económico y que a su vez fuera bajando hacia la frontera a través de Suchiate en dirección hacia Guatemala. Yo creo que ahí hay un asunto que en esta administración van a tener que revisar muy bien y tener mucho cuidado, porque si se quiere levantar, vamos a decir, la economía de la parte sur de nuestro país en beneficio de los estados centroamericanos, tiene que ver, sí, en la atención a las comunidades, sí tiene que ver en la atención a sus usos y costumbres, obviamente, pero también en las propias necesidades del Estado mexicano y de la proyección que tiene en materia, por ejemplo, de Tratado de Libre Comercio. Centroamérica, considerada tradicionalmente como una esfera de influencia mexicana, debe de recibir nuestro más decidido apoyo para coadyuvar a combatir la violencia y la inseguridad que nosotros como país también hemos exportado. El flagelo de las pandillas, el crimen organizado, la precariedad de los estados y el poder económico cifrado en unas cuantas manos ha generado una crisis humanitaria que ha traído la preocupación de la comunidad internacional. La migración no será resuelta imponiendo los intereses de la agenda de militarización y securitización de Estados Unidos, y menos con la propuesta de Donald Trump de construir un muro fronterizo. Todo lo contrario. Se requiere poner por delante la agenda del desarrollo económico y social y lanzar una especie de plan Marshall. No es de extrañar que el primer acuerdo internacional que Andrés Manuel López Obrador firmó en su toma de protesta el pasado 1 de diciembre fue con los países del Triángulo del Norte a propósito de impulsar las cortinas del desarrollo en Centroamérica y evitar la expulsión de la mano migrante.
Bueno, nos afecta principalmente en la inestabilidad que provoca, no solamente ya vista a través de los movimientos migratorios, sino particularmente con la falta de inversión, con la falta de certeza y precisamente con la presencia de lo que llaman estados débiles, que deben ser vecinos de estados fuertes. Y esto obliga a que las agendas unilaterales, en un primer momento de Estados Unidos o de cualquier otro actor con estas capacidades, se imponga la visión multilateral. Y en ese sentido, pues lo que estamos viendo también son pugnas por poder, pugnas que se establecen en función de realidades nacionales y que habría que mencionarlo, también se acompañan de visiones que se definen por los procesos electorales, por las condiciones internas de cada uno de estos actores. Habría que mencionar que en efecto muchos de estos países, pero particularmente por resaltar uno, El Salvador, pues ha mostrado que el tema de las pandillas no es estrictamente nacional, es transnacional, y eso se ha vuelto una amenaza que en diferentes momentos, en las últimas 2 décadas, pues ha permitido la concurrencia de los diferentes actores o incluso las acciones unilaterales. Así están en el baluarte de las evaluaciones los diseños de política exterior, ya sea para defender las fronteras o para cooperar y que la defensa de las fronteras se haga allende de las mismas. La administración del actual presidente de la República, López Obrador, pues ha buscado tener una mayor actuación, tal vez no en la forma en que se manifestó durante la anterior administración, sino de atender la cuestión social. Y esa es tal vez una de las primicias o una de las características que van a tratar de destacar esta política en materia que sí podemos llamar de seguridad nacional, pero entendiéndola desde el concepto de la seguridad multidimensional. Es decir, sí atender el asunto es una problemática que no solamente afecta a México, a la región, en este caso de Centroamérica, pero buscando atender la cuestión social, cómo tratar de paliar los problemas de la pobreza, los problemas de la falta de educación y obviamente de la salud. Una emergencia que se tiene que ir coadyuvando con las autoridades municipales y estatales y en este caso también con los órganos federales encargados. Puede ser la Secretaría de Gobernación, bien el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, de ir tratando de coadyuvar para que si ingresan al territorio mexicano lo hagan en la mejor de las formas. Algunos no traen sus pasaportes, otros no traen sus identificaciones, pero que traten de entrar en la mejor de las calidades migratorias, atendiéndoles sus necesidades ante una situación como la que están viviendo. No es la primera vez que existe, de hecho, sabemos que incluso desde la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo fueron una posición mexicana y centroamericana, Guatemala muy activo, El Salvador muy activo, Costa Rica muy activo, en esta idea de la importancia de señalar a la región. De hecho, lo vimos cuando se negocia la Carta de San Francisco. Los centroamericanos y mexicanos empujaron en la Carta de Naciones Unidas precisamente el componente de desarrollo social y el desarrollo económico. ¿Qué ha sucedido? Que efectivamente se está tratando de resolver un tema de inequidad respecto al esfuerzo en función del desarrollo en el sureste, y yo creo que eso es muy positivo. Y es muy positivo que se vincule esa idea de desarrollo mexicana, especialmente el Istmo de Tehuantepec, hacia Guatemala como se está haciendo. Sin embargo, hay que señalar que esto no necesariamente incluye el mismo énfasis porque no se analiza el tema de migración, por lo menos desde el análisis que yo he observado de los expertos, de la importancia de analizar la migración de la península de Yucatán y la migración del Caribe, del Centroamérica del Norte. Y aquí estamos hablando de una migración creol, estamos hablando de población que habla inglés y que tiene una ruta propia hacia Estados Unidos que no es a través del territorio mexicano, digamos, por tierra, sino que viaja por mar. Bajo la intención de lanzar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, es que el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que para los próximos 5 años México invertirá una cifra de alrededor de $30,000 millones y Estados Unidos lo hará con 5,800 provenientes de recursos públicos y privados. Bajo la coordinación de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y también bajo la invitación de otros países para que puedan participar en esta promesa tan importante, es decir, Japón, Canadá y la Unión Europea, que de alguna manera han abordado ya su interés para hacerlo. También lo ha hecho Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que estuvo en fechas recientes
en México y se comprometió con la implementación de este acuerdo entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero también llama la atención esta última misión empresarial de gran escala que hubo en la Ciudad de México y en donde también fue invitado el gobierno de Japón para que pueda participar en proyectos de desarrollo más incluyentes y solidarios. Antes se hablaba y decía, es que es prioritario la democracia para que un Estado funcione. Y también luego se decía, es que lo que se necesita es un mejor sistema económico, puede ser un sistema liberal o puede ser un sistema asistencialista. No, lo que estamos viviendo ahora es que se necesita todo todo al mismo tiempo. ¿Sí? Se necesita mejores formas de participación democrática, mejores niveles de participación de accesibilidad a los trabajos, mejores niveles de accesibilidad a las mercancías, en términos generales, a dotar al ciudadano de los mejores elementos de seguridad. En términos de la seguridad, hoy hablamos también de seguridad multidimensional y dentro de estos apartados, la seguridad multidimensional, creo que tenemos que hablar ya de un proceso de seguridad ciudadana, es decir, cómo el Estado tiene que responder de manera directa a lo que una persona en específico o una familia requiere para darle la cobertura y que se sienta protegido en su propio estado y que no necesariamente es lo que otra familia requiere, es decir, una especie como de plan integral para familias, pero en un marco generalizado. El Estado dice, yo te puedo dar esta seguridad, pero voy a tratar de atender tus características que tú necesitas. Hay ausencia, y no solamente de este tema, de muchos otros temas que podríamos referir que la actual administración nos está ofreciendo por el inicio de la misma y por el replanteamiento de lo que llamaríamos una agenda de prioridades, que en materia de política exterior habíamos visto tradicionalmente vinculadas a América del Norte, América Latina, después Europa, continuaba Asia y finalmente Medio Oriente y África. En este ejercicio, la búsqueda de una agenda de política exterior en temas específicos de comercio, inversiones, por supuesto cooperación tecnológica o que vayan a ámbitos de seguridad vinculados por supuesto con el intercambio de información e inteligencia, no se esquematizan todavía en programas sectoriales en nuestro país. Entonces nos estamos encontrando con inercias y a ello habría que mencionar que hay condiciones de organizaciones internacionales que tienen sus propias agendas para el hemisferio, ya sea la OEA, entre otras. Desde luego, nosotros, me parece, y esta es la información que yo tengo, nos encontramos en un momento de oportunidad de redefinición de nuestras prioridades. Y si América Latina, y específico Centroamérica, es una de estas, tendremos que verla en función de nuestro papel en la región y lo que la región significa para la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Me parece que la internacionalización, en el sentido de buscar nuevos actores que financien el desarrollo del sureste mexicano y el Triángulo Norte, es interesante, pero no caen en vacío. O sea, ya hay un tejido de muchas décadas de cooperación asiática, japonesa, europea, hacia América Central. Entonces, realmente viene a sumarse el proyecto mexicano a lo que ya existe. Y en ese sentido no va a sustituir los otros mecanismos. Ahora, Estados Unidos siempre ha diferenciado su política hacia América Central, a México y al Caribe. Eso es muy importante que nosotros lo veamos. Si tú analizas la historia del debate en el Congreso de Estados Unidos desde su fundación, pasando por la discusión de Monroe, nos vamos a encontrar que siempre incluso el patrón de votos en Estados Unidos no necesariamente es idéntico en relación a la política exterior de Estados Unidos respecto a México que a América Central y al Caribe menos. Es más, la constante principal ha sido que si tú no incorporas en una legislación estadounidense, así lo veo desde el punto de vista del análisis, no pasa la legislación. Pasan las legislaciones siempre y cuando tengan el componente del Caribe. ¿Por qué? Porque el Caribe es estratégico también para Estados Unidos. Pese al entusiasmo que ha generado el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no perdamos de vista la delicadísima y compleja coyuntura internacional que nos pueden llevar por el camino del escepticismo. Contamos con un Donald Trump que sigue adelante
con su vocación anti-mexicana y que sigue insistiendo una y otra vez la construcción del muro fronterizo con México, incluso después del fin del cierre de gobierno en Estados Unidos. Además, vio con muy malos ojos que un juez haya decretado la cancelación de una orden ejecutiva para no terminar con el estatus de protección temporal para migrantes de Nicaragua y El Salvador. Por otro lado, también hay desvelos de la economía internacional que quizá no permitan la llegada de recursos para estos países del Triángulo del Norte y para el sureste mexicano en aras de mejorar las condiciones de vida y evitar la migración. Tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una alza en las políticas proteccionistas en el mundo, así también como perspectivas de menor crecimiento en la zona del euro en el 2019. Pero por otro lado, no olvidemos el panorama tan complejo en Centroamérica. En varios de los países del Triángulo del Norte se están viviendo crisis institucionales y sobre todo la patología de la corrupción que no permite generar confianza a la hora de llevar por delante los flujos de recursos económicos. No solamente es una crisis de gobernanza, también es una condición de violencia extendida. Y entonces nuestras pautas están en función de entender que la violencia y la gobernanza pues requieren varios apartados. Uno es el de las instituciones, hay que fortalecer instituciones, tanto nacionales como regionales, y de hecho esto exige de alguna manera también compartir experiencias, recursos y entender que es un proyecto común de mediano y largo plazo, aunque requiere exigencias en el corto plazo. El otro aspecto está en función de establecer bases económicas, materiales, y estas están en función también de comprender que la pobreza, la desigualdad, los problemas que se asocian a todos estos efectos de una globalización que sigue teniendo sus vaivenes, pues están expuestos con estas dificultades en Centroamérica, y requerimos una política exterior que tenga en cuenta que también se requiere facilitar las inversiones, fomentar por supuesto una serie de acciones que se permitan en este sentido. El otro elemento que tiene que tener el Estado, junto con los estados de la Federación ahí presentes, es cómo atraer inversión nacional, pero también inversión extranjera que permita jugar con los elementos del crecimiento económico sin dañar ese entorno. Una de las características que no se nos debe de olvidar es que buena parte, a condición de lo que comenté hace un momento de la biosfera, una buena cantidad de recursos acuíferos y una buena cantidad también de recursos estratégicos que están en la región. Entonces, se debe de buscar ese equilibrio, buscando también al mismo tiempo que no se trastorne la vida política y que esto permita a su vez que si van a venir migrantes poderlos absorber, pero también se debe de buscar a nivel federal, entre gobiernos, políticas que se puedan llevar en términos de cooperación internacional, empresas en conjunto, programas de educación en conjunto, programas de sanidad en conjunto, programas de prevención del delito, del crimen organizado, políticas muy asentadas en términos de buscar los equilibrios económicos. La situación económica está afectando a Estados Unidos. Y por otro lado, las comunidades en Estados Unidos están con posiciones muy diferentes. Hay quienes dicen, yo voy a dar ayuda humanitaria, hay quienes dicen, no quiero que vengan los extranjeros. Y no solo se refieren a los mexicanos y los centroamericanos, sino no queremos fuereños. ¿Por qué? Porque hay un tema de modelo de desarrollo socioeconómico y aquí nos vamos a otro tema. Se necesita un plan de desarrollo para América del Norte, no solo se necesita un acuerdo comercial. O sea, realmente la solución, yo lo he planteado en muchos de mis artículos, es una estrategia meso-norteamericana de desarrollo, que incluya desde Canadá hasta Centroamérica, pasando por la parte que corresponda del Caribe, a una visión que nos permita ver cuáles son las fuerzas regionales frente al nuevo contorno global. La comunidad internacional debe de encontrar soluciones certeras y de largo alcance en Centroamérica y no paliativos. La crisis de gobernanza en esta región del mundo es profunda. Honduras aún no se recupera del golpe militar del 2009 ni de la falta de credibilidad del actual presidente Orlando Hernández, quien forzó la reelección en los comicios del año 2017, levantando los brotes del descontento social e inestabilidad política.
Guatemala, un país que sufrió 36 años de guerra civil, ahora enfrenta la decisión unilateral del gobierno de Jimmy Morales de expulsar a la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas, cuando ésta había dado resultados exitosos y tangibles en materia de combate a la corrupción. Por otro lado, El Salvador, un país con golpes de Estado y 12 años de guerra civil, que se ha colocado como uno de los países más violentos del mundo debido a la acción de las pandillas juveniles como los Maras Salvatrucha y el Barrio 18. Me acuerdo mucho de un artículo de Javier Gorostiaga, quien fue el negociador del Canal de Panamá, que decía que Centroamérica en los años 80 estaba ante la opción de ser Somalia o Taiwán. ¿Y a qué se refería? A entrar en la gran pobreza o buscar opciones nuevas. En esa época Taiwán, los tigres asiáticos iban surgiendo. Uno de los grandes problemas que venimos arrastrando desde el 2017, 2018, este año y muy posiblemente los próximos 2 años, es los grupos migratorios. Uno de los grandes objetivos o los grandes targets de los investigadores es, y coincido plenamente con ello, que los flujos migratorios tienen una problemática que ya no es solamente me salgo de mi lugar de origen porque me falta el recurso agua o me falta el recurso alimento, sino que todas sus garantías de vida se ven colapsadas. El Estado, como bien comentabas hace un momento, empieza a tener, si bien no le podemos a lo mejor del todo llamar en un Estado fallido, empieza a tener problemas serios de estabilidad y de gobernanza. Y al no tener esas condiciones, pues la gente tiende a migrar en busca de una mejor vida. Ese es el gran problema. ¿Cómo México puede ser un mecanismo de llevar a cabo una ayuda para este tipo de estados buscando que mantengan la gobernabilidad? Con las políticas que se han venido ensayando ya en otras partes del mundo y que ahora en el marco de Naciones Unidas han tenido algún eco, que tiene que ver con modificar esta política prohibicionista en el tema de las drogas, del narcotráfico, y que eso conlleva desde luego a atender realidades diferentes, cuando algunos de estos países tienen grupos criminales que actúan sustituyendo por supuesto la autoridad legalmente establecida. Y esta evaluación nos hace referencia a que hay gobiernos paralelos con los cuales también se tiene que llevar a cabo una acción quizá de orden punitivo, y voy a ser cuidadoso en esta parte, porque ese orden punitivo va desde las leyes hasta las acciones policiales y por supuesto militares. Porque Estados Unidos además tiene programas de cooperación bilateral con cada uno de los países de Centroamérica. Entonces creo que no se ve, o sea, por supuesto que se necesita mucho más dinero, mucho más recursos, pero no solamente dinero, no es un tema de derrama, es un tema de cooperación educativa, de cooperación económica, de vinculación entre actores, de participación. No, esto no se decide en las capitales. Al final tú lo que tienes es que están los empresarios en terreno, están las universidades locales, o sea, y ahí es donde yo veo las posibilidades de que esto se enriquezca. El sistema migratorio disfuncional de Estados Unidos está presionando a México para que tomemos medidas represivas en contra de la migración. Sin embargo, la política migratoria del nuevo gobierno busca combatir las causas que originan la migración forzosa y combatir la desigualdad, las premisas fundamentales del Programa de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Precisamente el mensaje mesoamericano va dirigido hacia la política de Trump en la medida en que se afirma que los muros y las vallas no resuelven el problema, sino el camino más seguro es transitar por la vía de las inversiones en educación, salud, empleo y la generación de proyectos productivos y de conectividad para atacar el subdesarrollo y la violencia. Es bajo este armazón conceptual y en compañía de la Agenda 2030 y del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado el pasado mes de diciembre en Marrakech por Naciones Unidas, que México buscará darle salida a esta problemática. Nuestra relación con los Estados Unidos es mucho más compleja, porque si bien, por un lado, estamos haciendo referencia al tema migratorio que está en estas caravanas que para muchos han generado riesgos y peligros para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que el presidente Trump ha manifestado en los últimos días como parte de una condición para declarar emergencia nacional en su país, también hay que señalar que la relación con México pasa por comercio, pasa por las condiciones fronterizas, pasa por una relación histórica y por ello también
también con otros temas. Y en ese sentido, nuestra relación bilateral no se agota con Centroamérica. En la frontera no es la misma la problemática que pueda tener Chiapas con su vecindad con Guatemala que la que en todo caso pueda tener Quintana Roo con su vecindad con Belice. Entonces tenemos que ir haciendo una plena identificación de esas problemáticas y no es cosa sencilla, porque cada una va a tener a buscar que ella es la primera beneficiaria y también en esa parte hay que ir modulando las características como se tiene que ir participando y atendiendo esas características. Afortunadamente entre la frontera entre México y Belice no contamos con tantos problemas. Es otro tipo de población, pero sí lo tenemos con la población en Guatemala y además a raíz de los eventos que hemos tenido últimamente, pues el Estado guatemalteco también se está viendo comprometido a ser ahora no solamente un país expulsor, un país de tránsito. Entonces ya estamos viendo que ya son dos países que están teniendo una misma problemática con diferentes estilos para atacarla, para atenderla ante una situación cada vez más compleja que se está muy especificado de dónde vienen los problemas, que son Nicaragua, que son Honduras y que son El Salvador. El diálogo migratorio regional, en mi opinión, no se puede hacer nada más frontera por frontera. Necesita una reflexión regional. ¿Por qué? Porque al final estás hablando de las alternativas, no solo de medidas paliativas humanitarias, porque se necesita trabajo. El fondo es el trabajo y los recursos, la educación. Entonces necesitas un sistema de desarrollo regional que sí permita que de verdad las poblaciones de la región se sientan que tienen el control de su futuro, pero en coordinación y en comunidad con los demás. Porque las manifestaciones que mencionabas de xenofobia y de racismo también se han presentado en Centroamérica. Lo estamos viendo en Costa Rica, se está viendo en Guatemala frente a la propia caravana, frente a sus vecinos, cuando incluso ahí hay circulación libre entre los países centroamericanos. Entonces, estamos viendo la punta del iceberg de un problema que tiene que abordarse de manera mucho más integral. Entiendo que la CEPAL ha estado jugando un papel muy importante en esta parte técnica para juntar todos los análisis y diagnósticos, pero sí necesitas nuevamente hacer coincidir tus políticas internas con las políticas globales. En México mucho se ha discutido sobre las inconveniencias de convertirnos en un tercer país seguro, un dictado que impone la diplomacia de Washington. En palabras de la embajadora Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, México ha aceptado la permanencia temporal de inmigrantes rechazados por Estados Unidos por razones humanitarias. Una acogida temporal, pero también un gesto histórico porque pone por delante los derechos humanos de los migrantes, así como la ayuda humanitaria y el cumplimiento sobre los tratados internacionales. Pese a ello, desafortunadamente, los mexicanos hemos visto atestiguar brotes de racismo y xenofobia con el paso de las caravanas migrantes. Tan solo está ahí el ejemplo de Tijuana. Estas caravanas que ya veíamos venir desde hace tiempo atrás con estos sus subidas al tren del famoso de la muerte y tratar de llegar hasta la frontera con los Estados Unidos, ya nos hacían ver la problemática que estaba ahí, una frontera muy porosa, con los consiguientes problemas que tenían de vinculación con el crimen organizado, con los problemas que también traía de desapariciones por parte de centroamericanos, hombres, mujeres, niños, los que fueran, y que estaba teniendo ya un impacto serio en la cuestión de los derechos humanos y su atención en nuestro país. Hoy para esta administración es una urgencia porque tenemos que demostrar ante el mundo que somos capaces de tener la casa limpia, vamos a decirlo así, que el pleno respeto de los derechos humanos, no solamente para los mexicanos, sino para quienes nos visiten en la manera que sea por una cuestión de una necesidad, o sea por una cuestión de negocios, o sea por una cuestión de turismo. Cualquiera que sean las formas, México tiene que estar demostrando permanentemente que tiene la plena convicción y el pleno ejercicio de su soberanía y de la capacidad de la integridad de su territorio nacional. No en balde es este proceso de la Guardia Nacional que está ahora en plena discusión en el Senado de la República, en los medios de comunicación, en los opinadores, de cuál debe de ser la mejor posición que México tiene que guardar hacia el interior y obviamente hacia el exterior. Guadalupe, frente a las caravanas migrantes en México hemos atestiguado xenofobia y racismo. Y de clasismo.
y de clasismo. O sea, no es solamente porque si uno analiza el patrón étnico entre México y Centroamérica, lo que te das cuenta es que hay una conexión histórica maya, náhuatl, pipil, o sea, no debería de haber. Hay un tema de clasismo y también porque hay que recordar que una cosa es que el gobierno dé puertas y otra es que la sociedad lo acepte e integre a las personas. Y entonces ahí es donde está también parte de la necesidad de construir soluciones alternativas, porque además, yo me recuerdo una vez hubo una crisis no me acuerdo, un tema de violencia ahí en el Estado de México, si mal no recuerdo era Catepec, y platicando con el alcalde me decía, nos llegaron 40,000 personas entre mexicanos y extranjeros y el municipio ya no tiene capacidad de agua, de recursos, de sostener esto. Entonces, sí, a mí me parece que la solución, y eso lo da el Pacto Global de Migración, es vincular migración y estrategia de desarrollo. Algunos de los inconvenientes tienen que ver precisamente con la falta de controles para dar seguimiento a todos estos flujos migratorios, que hablamos de volúmenes en cantidades de miles, y eso conlleva por parte del gobierno mexicano la inversión de recursos vinculados a las áreas que están facultadas para dar seguimiento a este tema. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa, por mencionar algunas de estas. Pero también habría que mencionarlo, la dificultad que conlleva estos controles está en función también de acabar con lo que acabas de mencionar. Una visión que en la sociedad mexicana pues está francamente expuesta de clasismo, racismo, xenofobia, y que en los últimos meses hemos visto claramente identificada con las caravanas migrantes, que si bien en contrapelo de ello también hay bastantes grupos sociales en nuestro país que apoyan a estas caravanas migrantes y que les han permitido buscar una humanización de la actividad del gobierno mexicano, a partir también de que se ha visibilizado que esto ha permitido disminuir la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados que pasaban por nuestro país. Ser tercer país en esa condición tan compleja, sin un marco de cooperación con el mismo espíritu. A ver, no es lo mismo decir coopero porque tenemos el mismo objetivo humanitario en materia de migración, ¿sí me debe entender? Que soy tercer país que recibe nada más una parte del problema. Y yo creo que la solución es un diálogo migratorio serio, integral, profundo, coherente. ¿Qué significa la cuarta transformación en materia de política exterior? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer los mexicanos cuando ya transcurrieron 70 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estamos enfilados hacia los primeros 100 días de gobierno. Hay varias pistas al respecto, sin embargo, muchas de ellas coinciden en señalar que la política exterior del nuevo gobierno hace todo lo posible para incrementar los espacios de maniobra frente a Estados Unidos para obtener mayores márgenes de independencia y autonomía, aunque no estamos, hay que decirlo, en las épocas de la Guerra Fría ni del mundo bipolar. Por ejemplo, el hecho de que nuestra política migratoria centralice la atención mayor en la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes, no obedecer la política de las drogas que impone Washington a nivel federal y también practicar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos para el caso de Venezuela y acercarnos a los rivales geopolíticos de Washington como Rusia y China, nos dan visos de la nueva actuación de México en el mundo. El rasgo principal que hemos identificado es el de un viraje y un fortalecimiento de la visión principista, anclada en las condiciones constitucionales que establece el artículo 89, fracción 10.
Desde luego, la interpretación que de ello se haga está en función del tema y del momento en el que se establezca esta revisión. Ya el caso de la doctrina Estrada ha sido esgrimido en un momento para la situación que se presentó en Venezuela, pero también tendremos que mencionar lo que esos mismos principios de política exterior fortalecen e impulsan la visión multilateral de México, la responsabilidad internacional. En este sentido, pues habría que hacerlo válido con los recursos materiales y, por supuesto, institucionales. Esta visión principista nos genera también algunas dificultades si no la entendemos en condiciones de un contexto en el cual las relaciones con América del Norte, específicamente con Estados Unidos, no se acaban en el tema migratorio, en el tema de seguridad. Tenemos que estar buscando esas maneras de irnos acercando con los órganos de poder, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso y también ante la Suprema Corte estadounidense. México, de alguna manera, en décadas pasadas y en administraciones anteriores a la actual, lograron tener estos grupos de cabildeo. De hecho, desde la época de Porfirio Díaz se habla ya de esa capacidad del gobierno porfirista en su momento de poder tejer todo un entramado de contactos políticos para tener una sana relación, en la medida de lo posible, con los Estados Unidos, que misma, si bien se cortó por el periodo revolucionario y después el proceso de restauración del orden en nuestro país, pero que durante y después de la Segunda Guerra Mundial se volvieron a retomar esas maneras de buscar equilibrios en la balanza de poder que se estaba gestando durante la Guerra Fría. Hoy, aunque no vivimos ese tipo de Guerra Fría, hoy podemos hablar de una Guerra Fría 2.0, en la cual hay una serie de, vamos a llamarlo, enfrentamientos no militares, sí de inteligencia, pero también de guerra comercial, de guerra financiera. México es país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes. Su geografía lo coloca junto al mercado económico más importante del mundo y como país bisagra entre el norte y sur que nos convierte en puente para cumplir con el sueño americano de millones de personas que no encuentran oportunidades de desarrollo económico y social. En esta época globalizadora donde atestiguamos un desplazamiento humano récord, México debe articular una política migratoria integral. Concentrarnos en detener el flujo de migrantes y despreciar las causas que alientan la huida de las personas es esquivar la realidad. México no solo debe de adoptar una línea solidaria con los migrantes, sino un pensamiento también pragmático, pues la única manera de contener la salida de nuestros connacionales está relacionada con la generación de empleo y desarrollo, precisamente el mensaje que expresó Andrés Manuel López Obrador en una carta enviada al presidente Donald Trump cuando se convirtió en candidato electo. Y en ese aspecto es donde México puede tener una participación muy interesante a través de estos grupos de cabildeo, en los cuales se haga ver la importancia que tiene México, no solamente por su posición geopolítica en América del Norte y ser parte de la comunidad latinoamericana y del continente americano per se, sino de lo fundamental que México es para la estabilidad y crecimiento económico de los Estados Unidos, así como lo es Canadá, así como lo es sus otro tipo de alianzas que tiene muy específicas Estados Unidos con Israel o con Arabia Saudita o con Indonesia y ahora también con Australia. México viene a simbolizar un punto clave para la seguridad de su frontera sur y yo creo que ese es el punto que hay que hacerle notar permanentemente a la administración Trump, que no somos enemigos, al contrario, somos unos vecinos convencidos de que si a ellos les va bien, a nosotros también nos debe de ir bien y que en aras de esa sana convivencia se tienen que buscar las fórmulas mediante las cuales se crezca en conjunto la región de América del Norte. Porque el papel de Canadá va a ser, y de Belice va a ser diferente con el Brexit en el mundo. El papel de Estados Unidos con su nuevo alineamiento respecto a reducción de tensiones frente a algunos países, caso de Corea o incluso de Rusia, frente a un aumento del lenguaje no tan amable con otros países, significa que todos estamos en un nuevo reposicionamiento global y mi visión es que no debería de haber diferencia en las metas de desarrollo desde Panamá hasta Bering.
A la luz de las responsabilidades regionales e internacionales de México, es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado el enfoque en materia de migración. La entrega de visas humanitarias con permisos de trabajo y residencia a los migrantes centroamericanos que esperan un resolutivo por parte de Estados Unidos dan muestra de ello. Desde mediados de enero del 2019, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 12.574 solicitudes de migrantes para tramitar la expedición de estas tarjetas de visitantes por razones humanitarias, en donde los migrantes también pueden trabajar y beneficiarse de atención médica, educación y programas sociales. De esta manera, la política migratoria restrictiva y disuasoria cede paso hacia una de mayor corresponsabilidad, aunque se observa el fin de la acogida mexicana porque falta la capacidad de absorción por parte de nuestro país. Estamos ante un gesto muy amable del gobierno de México de dotar de visas humanitarias a los migrantes. Esto de alguna manera sí genera un parteaguas frente a otras políticas migratorias de gobiernos antecesores. Bueno, recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace más de 10 años habló de la crisis humanitaria en materia de migración en México y vimos cómo prácticamente se negó la problemática. Tenemos la masacre de San Fernando, que fue una pequeña muestra de la problemática, y efectivamente el asunto ha desbordado. ¿Por qué? Porque no se le dio atención al fenómeno en su momento. Estamos en un momento en el que afortunadamente ya hay una conciencia de que hay que tener una política propia y diferente, pero recordemos que esto pasa porque hubo una reforma a la ley de migración. Aquí en México, en la que participaron las organizaciones de derechos humanos, esta ley de migración que tenemos ahora es muy diferente que la que existía hace 10, 15 años. Sin embargo, creo que somos una sociedad que, al igual que otras que están recibiendo fuertes migraciones y que tiene personas que emigran todo el tiempo, que no hemos tomado el toro por los cuernos en temas de migración, ¿no? O sea, nos preocupa ya cuando la crisis se da porque ya los están regresando los migrantes fuera y no nos preocupamos cuando esté migrando la persona. Estas acciones que se llevan a cabo para ofrecer visas que han sido calificadas como humanitarias son una acción positiva pero insuficiente. Porque además, hay que mencionarlo, hay una migración indocumentada que no está siendo registrada por parte de este tipo de acciones del gobierno mexicano. Basta mencionar un dato. De Honduras identificamos ya poco más de 1.500 casos de menores de edad que fueron en su país internados en centros de rehabilitación porque habían cometido algún delito. Se fugaron. Es decir, estos 1.500 casos de jóvenes que están migrando por territorio mexicano sí son delincuentes y además están huyendo de su país. Algunos lo hacen, por supuesto, en el marco de toda esta condición de volúmenes que se asocian a temas de violencia, a temas, por supuesto, de vulnerabilidad, de pobreza, pero que esto nos identifica que eventualmente esas visas humanitarias pues se le van a dar a aquellas personas que tienen posibilidad de identificarse, que tienen capacidades en un momento para mostrarse, aquellas que no están huyendo, pero nos falta identificar los otros casos y ahí es donde finalmente esas visas no van a ser solicitadas. Encontramos todavía una migración, me permitiría señalar, clandestina de altos volúmenes. Tiene que definir con mucha certeza que si no va a ser ese tercer país, tiene que definir que su política en materia de derechos humanos debe de garantizar plenamente la integridad de quienes estén en territorio nacional, sean extranjeros o mexicanos, y que para ello tiene todas las capacidades de seguridad pública, de seguridad interior y de seguridad nacional para darle toda esa cobertura. Y ese es el gran reto que va a atravesar esta administración y muy posiblemente la que siga la actual administración. Es como estar en una especie de sándwich entre la realidad de que vive Estados Unidos en materia de su seguridad y de su defensa nacional y la realidad que vive de emergencia, de atención social que vive Centroamérica y la solución de nuestros propios problemas para darle sentido y certidumbre al crecimiento nacional del país.
Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un cambio en materia de política migratoria, centralizando la atención en la defensa de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria y también del cumplimiento de los tratados internacionales, algo que contrasta con la pasada administración de Enrique Peña Nieto y de otros gobiernos anteriores. Y es que tratar mal a los migrantes centroamericanos y luego salir a defender a nuestros connacionales en Estados Unidos es una hipocresía. Recordemos que México en últimas fechas firmó un tratado internacional muy importante, el Pacto Migratorio Mundial de Naciones Unidas, que se firmó en Marrakech en diciembre del 2018. Pese a que México lo hizo, muchos otros países lo rechazaron y lo desairaron. El caso de Estados Unidos, de Brasil, de Australia, de Turquía, pero también de Polonia, de Hungría y de Austria. Ello se dio en gran medida porque son países que no quieren ceder soberanía en materia de este tema tan importante, un tema muy sensible que conecta electoralmente con todo el tema de la migración y que no busca una coartadura en la toma de decisiones a nivel nacional. Estamos transitando en pleno siglo XXI a una nueva forma que no estaban acostumbrados los estados nacionales. Es decir, estoy acostumbrado a que tengo un tipo de población, un tipo de lenguaje, un tipo de costumbres, un tipo de religión e incluso un tipo de idiosincrasia. Dadas las condiciones que el planeta en términos generales está viviendo de inestabilidades económicas, inestabilidades sociales, políticas y también por desastres naturales, las migraciones empiezan a presentar, trastocando obviamente la esencia del Estado a partir de las sociedades que viven en un Estado que ahora se ve invadido por elementos de uno o dos o tres o más estados. Pensemos en la migración que viene del África subsahariana, que brinca al Magreb y de ahí sigue su camino en dirección hacia Europa, pero no se detiene necesariamente en España, busca llegar a lo mejor a Bélgica, a Alemania o a Gran Bretaña, porque saben que hay todavía una mejor condición de vida. Y entonces esos procesos buscan los estados que los están absorbiendo, que los están impactando, pues frenarlos. Me parece que hay 3 puntos específicos y que tienen que ver con la migración internacional y que han sido esbozados en muchos foros, particularmente en Naciones Unidas se ha venido trabajando sobre ello. Uno es la cuestión cultural, es decir, sí hay un miedo en algunos espacios, en algunas latitudes, por lo que significa la presencia de personas con culturas diferentes y que esto en algún momento hace una regresión a los nacionalismos y a la búsqueda de una identidad que excluya al extranjero, que tiene que ver con cultura. Un aspecto más es el económico. Definitivamente no todos los países receptores de migración tienen capacidades para incorporarlos en sus mercados productivos y eso afecta salarios, eso afecta por supuesto competitividad y eventualmente esto nos lleva también a atender otro tipo de problemáticas. Y un tercer punto que me parece medular es el de las condiciones vinculadas a la seguridad y a las amenazas internacionales. En muchos países las amenazas internacionales, particularmente Estados Unidos es ejemplo de ello, pues nos han indicado que tienen el miedo de que terroristas o grupos criminales se aprovechen de esta presencia migratoria y a partir de la misma se infiltren elementos, sujetos que son parte de estos grupos y puedan llevar a cabo algunos atentados o algunas acciones delincuenciales. Una de las cosas que tú preguntabas, bueno, y el pacto de migración, un poco antes de entrar, ¿quién se quedó fuera? Y a mí me ha llamado mucho la atención que se quedó fuera Guatemala. Guatemala no firmó el pacto de Marrakech y Dominicana. ¿Por qué? Porque 2 miembros de la comunidad mesoamericana, uno del Triángulo Norte, no firma y no acompaña la política mexicana en materia de migración. Pero sin embargo Guatemala no tiene limitaciones en materia de ideológica o de vinculación con el resto de países del mundo. No tengo información en ese sentido, pero sí lo que me llama la atención es que Guatemala se plante globalmente diciendo no firmo en Marrakech. Entonces tenemos discordancias en la política global de migración entre vecinos, tanto con Guatemala como con Estados Unidos. Independientemente si Trump esté o no en los próximos años en la Casa Blanca, al frente de la Sala Oval,
quien llegue al poder en los Estados Unidos, demócratas o republicanos, van a tener que enfrentar una emergencia. ¿Y cuál es? Que la República Popular de China está teniendo un peso fundamental en las relaciones internacionales y en la economía global. La nueva ruta de la seda así lo está demarcando. Y ahí también tenemos un papel protagónico, y ya nos lo han hecho ver las autoridades de Beijing, de que buscan el acercamiento con México, ¿no? Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los invitamos todos los martes para analizar el mundo y sus impactos para México, martes 21 horas y los sábados a las 7 de la noche.